Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal. Hoy traemos un tema muy interesante, un tema del que vamos a hablar mucho durante mucho tiempo, pero que quiero por lo pronto poner los pies en la tierra, que os situéis todos, que os sintáis bien colocados y bien listos para hablar del tema sin humos y sin tonterías, que últimamente en las últimas horas he leído muchas tonterías acerca de esto y quiero un poco aclararlo para que no os hagáis castillos en el aire de cosas innecesarias que realmente no van a ocurrir, ¿ok? Así que bueno, antes de nada, como siempre ya sabéis que me encanta vuestro apoyo, me encanta que le deis like a los vídeos, que os suscribáis, que comentéis, que lo que queráis, que me ayudáis muchísimo y que estoy muy agradecido. Y aparte, pues eso, tenéis mis redes, Twitter y Twitch, para seguirme, para comentar lo que queráis, para un trato más directo. Siempre ya sabéis que yo intento contestaros a todos en la medida de lo posible y que, no sé, que os quiero mucho, ¿vale? De verdad. Así que bueno, dicho esto, vamos a hablar del tema del Xbox Game Publishing. Este tema ya era un tema que realmente la información que se sabía desde hace tiempo, pero que ayer Jeff Gordon puso un poco todo en el ojo del huracán a raíz de un tuit en el que decía que se vienen cosas con la publisher y puso un emblemita el cual la gente ha decidido, por decirlo de alguna manera, unirlo a Sega, unirlo a Konami, unirlo a Ubisoft, porque es una espiral así azul, la cual obviamente, pues bueno, da que hablar, da que pensar, pero bueno, para mí realmente no tiene nada que ver con lo que mucha gente en las redes sociales está comentando ahora mismo. Sobre todo me gustaría empezar con el tema de por qué no es Sega. Primero de todo, cuando se habla de Xbox Global Publishing. ¿Qué es Xbox Global Publishing? Es el sello publisher de Xbox en el cual se lanzan los juegos second party. Por tanto, no va a ser ni compra de Sega, ni compra de Ubisoft, ni no creo que tiseen absolutamente nada. De acuerdo de Game Pass me refiero. Sí, ya lo hemos hablado aquí, que Ubisoft va a entrar en Game Pass, o es muy probable que entre en Game Pass, pero esto de lo que se ha hablado no tiene absolutamente nada que ver, ni con Game Pass, ni con compras, porque estamos hablando de desarrollos second party, como en su día han sido Microsoft Flight Simulator, o Ori and the Wild West, o Ori and the Blind Forest. Esos son, o Crackdown 3, etcétera, etcétera. Esos son juegos los cuales Microsoft ha subcontratado a un estudio externo a Xbox Game Studios, o a Bethesda en este caso, como lo tenemos ahora. Entonces es un estudio fuera de todo esto, fuera de lo que es el ecosistema de estudios Xbox, ¿ok? No es propiedad de Xbox, un estudio lo que se conoce toda la vida como un desarrollo second party. Y Jeff Gordon ha vuelto a hablar sobre esto, pero esto ya es un proyecto que ya conocíamos a través de diferentes ofertas de trabajo, a través de los diferentes perfiles de LinkedIn, y es que hay un proyecto Open World AAA. Así que ese proyecto es el que se está trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿sabemos de quién es? ¿Sabemos qué puede ser? ¿Sabemos qué puede estar ocurriendo? Bien. Una vez descartado, que ya hemos descartado, y de verdad, descartadlo, por lo menos en lo que tiseaba o lo que mencionaba Jeff Gordon, no tenemos ni compra de Sega, ni compra de Ubisoft, ni veo complejo o prácticamente imposible que Microsoft haya hecho una subcontrata a propios estudios de Sega o de Ubisoft. Yo lo digo respecto al emoji del tweet, que eso es lo que la gente más está especulando. Lo veo imposible porque esas empresas tienen su propio brazo distribuidor y se me haría muy raro que cediesen la distribución o cediesen sus estudios para la distribución de otros títulos. Así que de verdad, eso es una cosa que es completamente descartable, que no debéis tener en cuenta y que debéis olvidar por completo, porque no va a ser así. Igualmente, vuelvo a repetir, puede haber acuerdos de ciertas exclusivas o ciertos títulos de Sega en Xbox, sí. ¿Puede seguir habiendo acuerdos de Sega en Xbox Game Pass? Sí. ¿Puede haber un servicio o un conjunto o una colección de títulos de Ubisoft en Game Pass? Sí. Hasta ahí, bien, ¿ok? Sí, sí y sí. ¿Puede haber compra de Sega o pueden estar hablando de la compra de Sega? No, es el publisher. ¿Pueden estar hablando de compra de Ubisoft? Bla, bla, bla? No, es el publisher. El publisher es una editora, simplemente. Una editora que produce un juego para distribuirlo y tiene un brazo distribuidor. Y es lo que ha pasado, como os digo, con Flight Simulator, que a Sobo no es propiedad de Microsoft, y a día de hoy está aún más lejos de ser propiedad de Microsoft porque se ha rumoreado, y Moon,
que hizo Ori, que tampoco es propiedad de Microsoft y que a día de hoy está aún más lejos de ser de propiedad de Microsoft, ¿ok? Así que hay que tener muy claro eso, de verdad, en serio. A mí me encantan los rumores, me encanta especular, pero chicos, hay que poner los pies en la tierra. Yo ya os digo, sabéis que soy probablemente, mucho me habéis conocido por rumores, por especulaciones, pero no sé, yo creo que muchas veces mi contenido se diferencia del de otro tipo de gente que le comparte contenido, por el sentido de que yo intento filtrar la información para dar la información más veraz, honesta y leal. Y a mí no me parece ni veraz, vamos, no honesto, no voy a hacer, obviamente nadie quiere hacer el mal, pero no me parece, en mi opinión, a mí por lo menos no me parecía honesto hablaros de cosas que no tienen nada que ver con lo que ha hablado Jeff Corden. Así que, dicho esto de Jeff Corden, lo que el tweet de Jeff Corden, que es el que tenéis en pantalla desde todo el vídeo, ¿qué podemos interpretar? Bueno, a raíz de ciertos insiders que han interpretado esto, han vuelto a hablar de lo que ya sabemos, Xbox Game Publishing. Jeff Corden ya ha hablado en diferentes podcasts, ha hablado sobre este tema, de que hay cosas muy grandes, que se está trabajando muchas cosas grandes, típicas cosas que se hablan, ¿ok? Típicas cosas que se hablan sin mojarse demasiado, pero están trabajando en cosas enormes, es todo muy grande, es todo gigantesco, cosas que nos van a volar la mente, Microsoft, la ambición, y eso está muy bien. Yo soy el primero que lo compra y que lo acepta y que lo asume, que va a ser así. La ambición de Microsoft con esta generación es absolutamente abismal, ¿ok? Eso está clarísimo. Pero lo del publisher es una cosa que son simplemente apoyos a tu catálogo con juegos exclusivos que distribuyes tú, pero que no lo hace un estudio propio. Entonces, ahora dicho esto, ¿cuáles son las especulaciones que tienes tú, Álvaro? ¿Qué piensas tú? ¿Quién puede hacer este título? ¿Quién no puede hacer este título? ¿Qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué podemos pensar? ¿En quién? ¿En cuándo? ¿En cómo? Bueno, yo por lo menos, lo más realista a día de hoy, teniendo en cuenta la inclusión de Bethesda en el ecosistema Xbox, es la aparición de un Rage, ¿ok? Avalanche. Hay ciertas cosas que nos pueden llevar a unir lazos de que Avalanche puede estar trabajando con el publisher, pero no puedo dar una información lo suficientemente buena como para deciros que ese famoso Open World AAA o Open World AAA de mundo abierto en castellano, desarrollo AAA de mundo abierto, sea Avalanche con Rage, ¿ok? Es algo que encaja dentro de las piezas que tenemos del rompecabezas, pero no tiene por qué ser así. Otra posibilidad interesante podría ser Crackdown 4. El cual obviamente yo creo que aún así es mi sueño, o sea, yo soy un fan aférrimo de la saga Crackdown, soy un friki de Crackdown, me encantó Crackdown 3, pero creo que es una IP que Microsoft ha metido en el baúl, fue muy tormentoso el desarrollo de Crackdown 3, era el último bastión de la vieja Xbox. Yo creo que Phil Spencer y su equipo estaban deseando lanzar ese juego para romper con toda la Xbox del pasado de Don Matrix, y era el último bastión, lo último que quedaba, y creo que no sé si la IP de Crackdown va a morir para siempre, por desgracia, pero creo que va a estar en el baúl o en la nevera durante bastante tiempo. Eso sí es una realidad, pero sí encaja también en ser un proyecto AAA Open World. Y luego ya vamos a entrar un poquito más en las cosas más picantes y más calientes, que es la que más se ha especulado, la que más se ha hablado, la que muchos me habéis preguntado: Hideo Kojima o Kojima Productions. Como sabéis todos, lo vimos todos en el famoso evento de IA o AA, porque es inteligencia artificial en inglés, AA Research Summit, que hubo en febrero. Todos sabemos que Phil Spencer habló y la famosa estantería, nos hemos vuelto todos frikis de analizar las estanterías, de saber qué hay, qué no hay, y vimos obviamente el Lumens de Kojima sujetando la lámpara y en medio, sin venir a cuento, y eso ha dado lugar a muchísimas especulaciones. Y bueno, yo lo que tengo entendido es que, vamos, lo que tengo entendido no es una información que está disponible para todos, es que Hideo Kojima está trabajando en un proyecto nuevo, el cual, según se dice, estaba trabajando porque se canceló con Stadia, ¿ok? Kojima estaba trabajando con Google y Google canceló 2 proyectos, uno de ellos era el de Hideo Kojima. Se habla de manera bastante creíble o plausible dentro del mundillo de la gente que está un poco más dentro, más cercana a Microsoft, de que puede ser que Microsoft haya intentado reestructurar o resucitar ese proyecto. ¿A qué me refiero? O sea, no tiene por qué ser
no tiene por qué ser exclusivamente resucitar ese proyecto de Kojima Productions para Google Stadia como second party, sino más bien un poco el tema de reciclar ciertos elementos de ese proyecto con una idea original nueva. No lo sé bien, pero sí es cierto que obviamente uno de los que entran en las quinielas para el publisher es un juego de Hideo Kojima que está en desarrollo. O sea, a mí me encantaría, sinceramente, sé que tienen tanto hate como amantes, a mí me encantaría ver a Kojima trabajando para Xbox, lo he dicho en los podcasts, lo he dicho en todos los lugares del mundo. Pero bueno, es otro que entra en las quinielas. Entonces tendríamos Crackdown, tendríamos Rage y tendríamos Kojima. ¿Qué más puede haber, Álvaro? Pues bueno, teniendo en cuenta los estudios que hay libres, porque hay muy pocos estudios que se puede decir que no sabemos o no nos hacemos una idea en qué pueden estar trabajando, las opciones que me quedan con el publisher se empiezan a quedar cortas. Pero bueno, ya tenéis ahí por lo menos 3 nombres que os pueden sonar mejor o peor, que os gusten más o menos, pero son posibilidades reales de lo que esté trabajando el publisher, que vuelvo a repetir, que no es un estudio ni es nada que compre otros estudios, es un sello distribuidor, ¿ok? Y por último, bueno, me gustaría añadir un poquito más de sal, y es deciros simplemente que después de haber leído diversas informaciones en diversos foros, después de haber recibido diversas informaciones de manera privada, es que ese juego del publisher lo vamos a ver a todas luces este E3, ¿ok? Este E3 ya sabemos, yo os puedo decir desde aquí, por lo menos con miedo, o con muy poco miedo a equivocarme, que ese juego del publisher lo vamos a ver en el E3. O sea, haceros la idea ya, primer pronóstico de Éxtasis oficial para el E3 de este verano. Iré haciendo igual quinielas, haré un vídeo de mi quiniela entera de todo lo que pienso que se va a ver en el E3 de Microsoft. Pero primera quiniela segura es juego mundo abierto AAA sin anunciar, es decir, una World Premiere de un juego exclusivo AAA sin anunciar. Eso lo vamos a tener en el E3 de 2021 de Microsoft, del 12 al 15 de junio, seguro, ¿ok? Así que bueno, tampoco creo que tenga mucho más que añadir sobre esto, ya sabéis, juego mundo abierto AAA que vamos a verlo en el E3 este verano seguro. Y bueno, o incluso un poco antes, pero yo creo que el anuncio se guarda para el E3. Obviamente más si es Kojima, pero bueno, ya sabéis eso, chicos, ya os puedo dejar aquí. Es el tema, por favor, no os equivoquéis, no tiene nada que ver ni con Ubisoft, ni con Sega, no pintan nada aquí, es una cosa completamente diferente, son estudios independientes los cuales se les contrata para un desarrollo en concreto, ¿ok? Así que dicho esto, chicos, no tengo mucho más que añadir, como sabéis, ya os digo, en la industria se hacen juegos sin necesidad de ser comprados. Yo te contrato a ti para que hagas esto y no te tengo por qué comprar a ti, sino contratar, ¿ok? Así que bueno, que quede claro, me gustaría que he hecho este vídeo un poco sobre todo para aclarar y bueno, ya os dejo ahí un poquito de picante para que vosotros especuléis, para que habléis, para que comentéis en Twitter, aquí en los comentarios de YouTube, para que dejéis vuestro like, lo que queráis, suscribiros si no lo estáis, que ya os digo, casi la mitad de la gente que ve mi vídeo no está suscrita y me ayudáis un montón a que siga creciendo esto, así que lo dicho, chicos. Un besote enorme, chao, chao, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.